a colgar, que es lo que vamos a ver ahora, básicamente, ¿sí? Y en la clase presencial vimos todo lo que era la parte de análisis de salto vertical, que principalmente correspondía a lo que es la unidad 7. Después se lo voy a ir habilitando dentro del campus para que puedan tener todo a disposición. ¿Está bien? Lo que vamos a ver hoy, que vamos a pasarlo rápido, ¿sí? Lo vamos a ver bien rápido y a lo último vamos a hacer una actividad, jueguito, para que no sea tan pesado. Me sucede que es una materia que está muy buena, ¿sí? O sea, esto es una materia que está muy buena en cuanto a lo que es el nombre, por así llamarlo, pero tiene mucho fundamento teórico que cuando uno va a la clase empieza a hacerse pesado, ¿sí? Para pasarlo. Entonces, vamos a pasarlo bastante por arriba dentro de lo que es la clase y les dejo el material en escrito, los documentos, donde ustedes pueden sentarse tranquilos a analizarlo, repasarlo y cualquier cosa lo vamos charlando, lo vamos comentando, ¿está bien? La clase que viene, fíjense que es asincrónico, entonces lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer en la próxima clase asincrónica es abrirles un foro, ¿sí? Vamos a abrir un foro de debate como para que entre todos podamos ir tirando de diferentes situaciones, o yo le voy a plantear ahí algo en específico y que entre todos vayamos charlando y generando ida y vuelta de la información, del contenido, que por ahí me parece que es lo más fuerte que puede tener hoy una plataforma como esta, como el campus, ¿sí? Es eso, aprovechar el ida y vuelta de experiencias y de cosas que pueden vivir y pueden hacer ustedes como usuarios, ¿sí? Porque hoy básicamente con toda la evolución que tiene la tecnología y demás, información la sacamos en 2 minutos. Conseguimos toda la información que quieran. Y por ahí uno con lo que más se queda es con las experiencias que puede tener cada uno y lo que puede aportar principalmente para el otro, por ahí escuchando lo que por ahí puede hacer otro y dice, mirá lo que hizo, a mí me puede servir. ¿Sí? Ese, Dale. disculpa que te corte. Ahí en el grupo ponen los chicos que hay algunos que quieren entrar. Lo voy. A ver. Acá hay un par. Uno nomás. Aus. Sí, sí, Agus Cerfate había puesto. Bien, ahí lo abrí, ahí lo habilité. Gracias. Bueno, no, de nada. Fíjense, la semana siguiente es la parte de exámenes, ¿sí? Así que ahí no tenemos clases. Y después, bueno, se viene la otra clase presencial, ¿sí? Donde vamos a ver la parte de cinética, ¿sí? Donde básicamente vamos a ver un poco más en profundidad, un poco de todo lo que vimos en el análisis del salto vertical, de cómo es la interacción de las fuerzas y demás, que también vamos a estar hablando un poquito hoy, pero lo vamos a ver por arriba. Así que eso es un poquito el panorama y de acuerdo a cómo se va dando esto, vamos a ir desglosando las próximas clases. No quiero mostrárselo porque no me quiero adelantar a cosas que puedan llegar a pasar. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí estamos con Christian Geis y con un par de personas más, tratando de ver si para el próximo presencial o el otro podemos conseguir un electromiógrafo para que podamos usar y que podamos vivenciarlo ahí en las clases presenciales. Entonces, va a depender de eso qué es lo que vamos a hacer en las próximas clases. Así que eso lo vamos a ir llevando sobre la marcha, lo que es la planificación de la materia en sí. Pero para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? La clase presencial esta, no, pero la clase presencial siguiente, o sea, no la clase presencial del 19 de septiembre, seguramente la del 10 de octubre vamos a tener que meter un primer parcial, ¿sí? Y va a quedar bastante pegado al segundo parcial, ¿sí? Que va a ser el de la última clase presencial, ¿sí? O sea, nos quedan 3 clases presencial. La segunda no vamos a hacer parcial porque estamos medio flojos de contenido, pero entre la tercera y la cuarta vamos a tener que hacer los 2 parciales. Se los digo como para irles avisando por una cuestión de que se nos complica todo el tema de la administración de los horarios y demás para poder estudiar y todo eso. Así que para que ustedes puedan ir adelantando un poquito lo que es el tema de la materia para que después cuando lleguen los parciales les van a quedar bastante cerquita uno de otro y principalmente porque después no nos vamos a ver entre medio. Pero un poquito ese es el panorama de lo que tenemos y de lo que podemos llegar a tener de acá en adelante. ¿Está bien? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo por las dudas? Ese, el tema de Sí. las promociones,
los dos parciales, más de 8, más de 7, ¿cómo lo manejaba eso? Como para... Y eso lo vimos en la primer clase. Sí, pero no más de Eh, 7 u 8, porque algunos profes dijeron 7, otros 8, por eso te pregunto. no, más de 8, más de 8. ¿Mm? Bien, Eh, bien. no tienen los PDFs colgados, ahí yo después en la semana se los cuelgo, les voy a colgar el de la clase 1, la clase 2 y lo que estuvimos viendo en la presencial, así ya les va quedando y de paso lo pueden ir mirando para la próxima sincrónica, si generamos ahí algún foro, como para que se vayan poniendo al día con la materia en sí. ¿Está bien? Eh, ¿Algo más? ¿No? Vamos con la clase. Vámonos. Bueno, miren. A ver. Me hace renegar el Meet con la compu que no puedo compartir la pantalla completa porque me la rebota y tengo que andar compartiendo así por pestaña y se me mezclan las cuestiones. Bueno, gente, vamos a pasarlo bien rápido, vamos a charlar un poquito ahí al final de cuestiones prácticas, en base a lo que les dije anteriormente, hoy información la tenemos rápida y fácil, así que por ahí lo que más nos pueda nutrir a hoy como profesionales a nosotros es la experiencia que podemos vivir y lo que nos puede compartir por ahí algún colega de lo que hace él en sus experiencias, ¿no? Pero bueno, básicamente hoy nos toca la parte de cinemática. Lo que se viene después también es la cinética y lo que por ahí estuvimos viendo anteriormente en la clase presencial también tenía que ver mucho en cuanto a esto, ¿sí? O quizás íbamos mezclando un poquito de cada cosa. Pero bueno, acá les dejo una tablita comparativa como para que ustedes puedan diferenciar una cosa de la otra, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de una versus la otra? Donde básicamente, cuando nosotros hablamos de cinemática, es netamente el movimiento, o sea, no nos importa qué es lo que acciona contra ese movimiento, ¿sí? Solamente hablamos de cómo se mueve, ¿sí? En cambio, la cinética tiene que ver con todo lo que acciona sobre eso, ¿sí? Sobre ese movimiento en este caso, ¿sí? Entonces entendemos por qué se mueve o cuánto genera cuando se mueve, ¿está bien? Entonces, cuando vamos a variables, ¿sí? A variables físicas, por ejemplo, fíjense cómo principalmente empiezan a aparecer las distancias o los grados de movimiento, angulaciones y demás, que tiene que ver con la parte de la cinemática. Y por el lado de la cinética vemos principalmente la cantidad de fuerza que genera, ¿sí? La cantidad de potencia que puede generar, o diferentes métricas que me van a aportar una explicación a por qué sucede eso, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, principalmente donde dice ejemplo en el salto, fíjense cómo habla de las diferentes métricas que se podrían tener en cuenta en una mirada como puede ser la cinemática o en la otra mirada como puede ser la cinética, que bueno, ahora más adelante vamos a hablar un poquito más en profundidad de esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver con la cinemática? Principalmente el movimiento en sí, el desplazamiento que se realiza o la distancia o en qué posición se encuentra o cómo va cambiando esa posición, ¿está bien? Entonces ese cambio de posición ya relaciona con la velocidad y el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cinemática y de posición, ¿sí? Nosotros empezamos a ver el desplazamiento de un cuerpo humano, por ejemplo, entonces empezamos a desglosar principalmente ciertos planos y ciertos ejes, entonces vamos generando mayores grados de libertad o menores grados de libertad. Entonces empiezan a aparecer un amplio rango, ¿sí? O un rango mucho más limitado, ¿sí? Donde ahí empiezan a aparecer nombres que nosotros conocemos, ¿sí? Donde empiezan a aparecer un solo grado de libertad o de movilidad, donde hablamos de algo uniaxial o algo biaxial, ¿sí? O algo triaxial. No sé si se acuerdan de la clase presencial que hablamos en específico de lo que era la placa de fuerza. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que a vos te permite visualizar la placa de fuerza
comercial, principalmente te mide la acción de lo que uno realiza, o sea, la fuerza, ¿sí? De algo en un único eje, ¿sí? O sea, mide solamente la fuerza de reacción vertical, ¿sí? Entonces vos obtenés la valoración de un grado de libertad en este caso, o lo podríamos relacionar con algo de un solo eje. Entonces lo que vos tenés es un dato. Imagínense si nosotros hablamos de algo biaxial, donde empezamos a tener otro dato más, o otro tipo de análisis más, o un triaxial, donde tenemos 3 ejes. Entonces, eso si lo relacionamos con los movimientos, fíjense en cómo se empieza a ampliar muchísimo más el abanico de posibilidades del análisis que se va dando, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Hablando más en específico de esto de un grado, ¿sí? O cuánto grado de libertad puede llegar a tener, empiezan a aparecer el tema de las articulaciones y qué tanto movimiento, qué tanta movilidad pueden empezar a tener este tipo de articulaciones, ¿sí? Donde tenemos algo que es muy poco móvil, ¿sí? O algo que tiene un poco más de movilidad, o algo que puede tener muchísimo más movilidad, ¿sí? Como puede ser el hombro, que por ahí nosotros es algo que muchas veces analizamos, ¿sí? Eh, entonces ahí es donde aparece la parte esta de la osteocinemática, ¿sí? Donde cuando lo relacionamos a esto que tiene que ver con lo que tiene que ver con lo rotatorio o lo traslatorio, sí que tiene que ver con el desplazamiento o con el movimiento, nosotros podemos hablar de algo que gira o se balancea en torno a algo donde se rota, ¿sí? a un punto de donde se rota, o algo que se va desplazando. Fíjense, un balanceo o un giro, ¿sí? Tiene que ver con lo rotatorio, ¿sí? Que habla de, si nosotros hablamos del balanceo, piensen en el hombro, va a tener una flexión, va a tener una extensión, ¿sí? O fíjense en el giro, ¿sí? El giro va a empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con la rotación interna o con la rotación externa, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una articulación que tiene una amplia variedad de movilidades, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de algo traslatorio, ¿sí? Fíjense, son dos movimientos que pueden tener sentidos opuestos, ¿sí? Algo que va hacia adelante o hacia atrás, o que lateralmente genera hacia un lado y hacia el otro. Entonces aquí aparecen todos los nombres que nosotros, cuando hacemos algún ejercicio o que trabajamos dentro del gimnasio, las tenemos todo el tiempo presentes, ¿sí? Quiero hacer una flexión o una extensión de algo, ¿sí? Quiero hacer una aducción o una abducción, ¿sí? Bueno, tiene que ver con todo esto de los movimientos que te van a ir permitiendo esa articulación, ¿sí? Aquí es donde diferenciamos principalmente esas articulaciones que van a tener mucho movimiento o muy poco movimiento. Ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, de la articulación sin artrosis, o sea, nada de movimiento, ¿sí? O algo que tiene mucho más movimiento, como puede ser articulaciones de la cadera, del hombro, ¿sí? Y que después empiezan a tener todas esas problemáticas donde nosotros empezamos a querer analizarle, ¿sí? Por un lado la parte de la cinemática y por otro lado la cinética, ¿sí? O sea, cuánto grado de movimiento puede llegar a tener y a su vez dentro de ese grado de movimiento cuánto es la fuerza que puede llegar a generar, ¿no? Bueno, pasando así rápido, acá está toda la parte de la explicación de la sinartrosis, la enfiartrosis, diartrosis, ¿sí? Que tiene que ver con cada una de las articulaciones que nosotros podríamos llegar a analizar y que principalmente a nosotros como entrenadores, principalmente nada más quedarnos aquí, ¿sí? En este tipo de articulaciones que tiene que ver con una, ahí me perdí, una gran movilidad y que es la que después a nosotros nos puede llegar a generar, por un lado, un montón de problemas, porque son las que principalmente generan ciertas lesiones por una cuestión de repetitividades de movimientos, y por el otro, las que a nosotros nos lleva a generar ese análisis del movimiento, ¿sí? Es decir, a ver, este movimiento está bien o este movimiento es algo anormal y hay que cuidar analizar esa normalidad y ver
hasta dónde la podemos llegar a dejar o tendríamos que trabajarla o tratarla, ¿no? Y por el otro lado, la parte de la artrocinemática que tiene referencia a lo que sería rolido o deslizamientos o giros, donde específicamente se habla de dentro de la articulación, ¿sí? Ciertos rozamientos o movimientos que pueden llegar a generar estas articulaciones. ¿Está bien? Más hablando de lo que es la cinemática en acciones específicas, ¿sí? Donde nosotros queremos analizar acciones específicas, como puede ser el salto vertical, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo anteriormente y entonces lo enganchamos como para poder charlar ahora en este caso. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Si nosotros hablamos de una acción en específico, nosotros queremos analizarla y bueno, dentro de ese análisis, ¿qué es lo que a nosotros nos sucede? Bueno, queremos saber, por ejemplo, el rendimiento, o quiero saber qué está bien o qué está mal, o quiero saber si se está readaptando o no se está readaptando, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros podríamos utilizar variables que tienen que ver con lo cinético o con lo cinemático. Entonces, por ejemplo, acá les comparto este trabajito que es bastante nuevo, ¿sí? Que habla principalmente de estos test, ¿no? Del contramovimiento y del contramovimiento con rebote. Y se los dejo principalmente porque está bueno que, fíjense en donde habla generan como una categorización de la métrica, ¿sí? Fíjense en cómo ya directamente hablan de la métrica como cinemática o como cinética, ¿sí? Y bueno, va explicando cada una de estas métricas en qué consiste y bueno, después más adelante hacen un análisis en específico de si realmente esta métrica, o sea, tiene sentido o no tiene sentido analizarla como respuesta a esto, ¿no? O sea, qué es lo qué es lo que yo necesito analizar realmente, ¿no? O qué es un poco lo que sucede hoy en día con la gran cantidad de información que tenemos o con los dispositivos que hoy podemos disponer para recolectar data, empiezan a aparecer un montón de métricas y variables que empiezan a desarrollarse o a desglosarse, ¿sí? Y bueno, muchas veces nos terminan perdiendo porque te encontrás con bueno, fíjense acá nomás en esta columna, nosotros tenemos que tratar de resolver como entrenadores o como usuarios de dispositivos para poder hacer una buena práctica, ¿no? Y bueno, mucho de esto tiene que ver lo que les contaba, les decía anteriormente. De esto se trata la experiencia de cada uno, del vivenciar, ¿sí? Del vivenciar el utilizar un dispositivo o el utilizar otro, y el poder uno convivir con diferentes profesionales que te ayuden a resolver este tipo de problemáticas, o el juntarse, ¿sí? Por ejemplo, en las mismas clases presenciales, el yo juntarme con mi compañero que es de otro lugar y que tiene otro contexto y que dispone de otros dispositivos, y bueno, ¿y qué es lo que vos haces o qué es lo que vos usás, ¿sí? ¿Y qué es lo que vos mirás? ¿Y por qué mirás esto? ¿Sí? ¿Y por qué es lo que vos tenés al alcance? Y bueno, tiene que ver un poco con todo esto de las experiencias que les va a dar a ustedes herramientas como para poder hacer más enfoque en ciertos análisis de ciertas variables que van a tener que ver con lo cinético o con lo cinemático principalmente, pero bueno, qué es lo que te va a aportar, o sea, la materia lo que busca es saber qué es lo que a vos te va a aportar una métrica o la otra de acuerdo a la categoría en este caso, ¿no? Bien. En cuanto a esto que les estuve comentando recién, ¿qué les parece a ustedes en cuanto a prácticas que puedan encontrar en el día a día? ¿Qué les parece que podríamos usar o qué es lo que podríamos visualizar o qué es lo que usan ustedes normalmente, ¿sí? Que se podría aplicar principalmente a lo cinético o a lo cinemático, ¿sí? O qué es lo que podrían ustedes estar analizando, ¿sí?
que, por ejemplo, bueno, lo que le dije anteriormente, a nosotros por ahí como entrenadores o como kinesiólogo, como profes, ¿sí? Muchas veces lo que más analizamos es lo que tiene que ver con grandes grados, con muchos grados de movilidad, ¿sí? Las articulaciones muy móviles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos principalmente y qué es lo que nosotros analizamos principalmente? Bueno, esa era un poquito la mirada o la pregunta que es lo que yo les quería dejar hoy para que entre todos podamos abrir el micrófono y charlar un poquito de todo esto y bueno, ordenar un poquito todo esto que tiene que ver con cinemática y con cinética, que era lo que les quería dejar en la clase, que me cuenten un poquito, a ver qué es lo que ustedes ven o qué es lo que ustedes usan para poder tener este tipo de análisis, ¿no? Así que se los dejo acá como para empezar a generar un poquito de ida y vuelta, para poder hacer un poco más entretenida este cierre de jornada de viernes, ¿no? ¿Qué les parece? A ver. ¿Podés repetir cómo es la consigna? ¿Tiene que ser más específico de un análisis? ¿Qué es lo que hacen ustedes, por ejemplo? ¿Qué análisis cinemático pueden hacer ustedes? ¿Qué es lo que hacen normalmente ustedes como análisis cinemático en sus prácticas? ¿Sí? ¿Qué es lo que usan normalmente? El plano, el eje, en que se da cierto movimiento para poder llegar al objetivo que uno quiere. Espectacular. Ahora, lo que no, yo hablo de cinemática, sería eso de plano y eje principalmente lo que yo pienso. Ahora, si hablo de cinética, ¿qué estaríamos pensando? ¿En los kilos o cómo se hace esa fuerza en particular para realizar ese movimiento? Eso es lo que no me termina de quedar claro de la cinética. Bien. Trasladémoslo a lo que nosotros hacemos o lo que nosotros vemos acá en la carrera, ¿no? Que estamos orientados a utilizar dispositivos tecnológicos y demás. Pensemos en la rotación del hombro, ¿sí? O sea, jugador de vóley que se lesiona el hombro, ¿sí? ¿Cuál podría ser un análisis cinemático que le podríamos realizar? ¿Y cuál podría ser el análisis cinético que le podríamos realizar? ¿Qué les parece? Utilizando tecnología en base a lo que cinemático, rotaciones internas y externas. Perfecto. Exactamente. ¿Qué es eso? ¿Cinemático o cinético? Cinemático. Cinemático, exacto. Entonces, por ejemplo, análisis cinemático, viene con el hombro lesionado. Bueno, ¿cuánta rotación interna y cuánta rotación externa puede tener? Eso nosotros lo vamos a valorar o lo vamos a analizar a través de angulaciones. ¿Sí? A ver, pará, internamente me está haciendo 30 grados y externamente me está haciendo 35 grados en el lado sano y en el otro está teniendo 10 grados menos. ¿Sí? Ahí es donde nosotros estamos trabajando o analizando cinemáticamente. Ahora, ¿cómo podríamos analizar a eso cinéticamente? ¿Qué les parece? Con un Y con la dinamómetro. fuerza, midiendo la fuerza que tiene. Exactamente. ¿Sí? Un dinamómetro, por ejemplo, a ustedes les daría todo ese análisis cinético. Pará, a ver, aparte de que cinemáticamente está teniendo mayor o menor rango de movimiento en cierto movimiento, o sea, interno o externo, o sea, cualquiera, ¿sí? ¿Cuánta es la cantidad de fuerza que puede producir? ¿Cuánta es la cantidad de fuerza que está desarrollando? ¿Sí? Más allá de mucho o poco movimiento. ¿Sí? Eso es lo que a ustedes les va a aportar principalmente la parte de la cinética. ¿Sí? Y por ahí puede que se pasó de... En el espacio. Está sintonizando la radio. Está evolucionando. Dieguito. Sintonizá, Dieguito. Ahí está, ahí quedó silenciado. Bueno, se volvió a abrir. Bien.
entienden un poquito la mirada de cinemática y de cinética principalmente, y de a dónde apunta principalmente la cinemática, de lo que tiene que ver principalmente con el movimiento, ¿sí? O con el desplazamiento, ¿sí? Analizando una sentadilla, ¿sí? Y te pregunto, tenemos que analizar en base a una articulación? Siempre. Puede ser en base a una articulación, o va a haber movimientos que van a tener que ver con muchas articulaciones. Por ejemplo, si nosotros Bueno, hablamos, pero te digo, todo se relaciona con la articulación. principalmente sí. Por ejemplo, una sentadilla, ¿sí? Yo estoy haciendo una sentadilla. Si nosotros hablamos de un análisis cinético, por ejemplo, bueno, genera tantos watts de potencia en cada una de las repeticiones, ¿sí? Pero que una repetición genere más potencia que otra, muchas veces puede llegar a tener que ver con algún análisis cinemático, que tiene que ver ¿con qué les parece? ¿Qué podría Con la ser esa fase sentadilla? excéntrica y concéntrica. Con otra variable que La tiene que ver velocidad, con la velocidad. el desplazamiento, exactamente, con el desplazamiento, que ese desplazamiento va a estar influido con desplazamiento y tiempo, va a estar relacionado con la velocidad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que en una repetición el deportista te baje 30 centímetros y que en otra te baje 32 centímetros, ¿sí? Y ese análisis principalmente tiene que ver con la cinemática, ¿sí? Con la cantidad de desplazamiento que puede llegar a realizar. O trasladémoslo a lo que veíamos anteriormente del salto con contramovimiento y la planillita esa que yo les mostraba. Si nosotros habláramos de una métrica cinemática, podríamos decir que la profundidad del contramovimiento sería una variable cinemática, ¿sí? Porque yo quiero analizar dentro de esa acción que realiza el atleta qué tanto bajó, ¿sí? No es lo mismo que baje 20 centímetros a que te baje 30, ¿sí? Entonces, el desplazamiento que produce es mayor o menor. Y por ende eso va a arrojar que las acciones de fuerzas externas que apliquen, ¿sí? Va a generar mayor fuerza o menor fuerza. Entonces ahí es donde lo relacionamos principalmente con la parte de cinética. Y hablando de la sentadilla, si yo estoy diciendo que está moviendo 100 kilos, ¿ese dato es cinemático o cinético? La cantidad de kilos que mueve. La cantidad de kilos tiene que ver con la cantidad de fuerza que vos vas a tener que aplicar para mover esos kilos. O sea que es cinético. Cinético, exacto. ¿Sí? Ahora, si vos tenés muchos kilos encima, seguramente te cueste realizar ese gesto, entonces vos, el desplazamiento que vas a realizar va a ser menor. Entonces eso va a afectar a la cinemática. ¿Sí? Pero la cinemática, o sea, en sí, o sea, si vos hablas del desplazamiento que realiza, no influye, o sea, no estás haciendo análisis de lo externo, vos solamente te quedás con el desplazamiento que está realizando. ¿Se entiende? Ahora vos decís, yo quiero saber cuánta fuerza estás generando o cuánta potencia. ¿Sí? Estás generando tanta potencia. Bueno, influye lo que vos tenés, en este caso, encima. Bien. Pero bueno, para que no se nos haga demasiado larga la clase, ¿sí? La idea es que el próximo fin de semana que tenemos asincrónico, le voy a dejar como un foro de debate donde podamos entre todos ir comentando y charlando y analizando de diferentes cuestiones. Le voy a dejar 2 o 3 puntitos para que podamos entre todos analizar y que cada uno pueda ir aportando alguna experiencia en específico, que en definitiva eso es lo que nos va a ayudar a todos entre sí. Y por otro lado, bueno, le voy a dejar todo esto como contenido ahí dentro del campus para que podamos leerlo tranquilo, y en todo caso también ese mismo foro nos va a ayudar a que vayamos sacándonos las dudas. Y bueno, ya después la semana siguiente tenemos fecha de examen, entonces no tenemos clase directamente, y en la próxima presencial nos podemos encontrar y charlar un poquito más de todo esto, donde vamos a ir relacionando las dos cosas, ¿no? Cinemática, cinética, y vamos a ver un poco de los dispositivos y cómo va influyendo esto de las fuerzas principalmente en diferentes acciones que podamos realizar. Bueno, en cuanto a lo que tengamos ahí al alcance, ¿no? En la universidad, ¿sí? Si podemos utilizar algunas barras, usar las jaulas y demás, vamos a ver qué se puede hacer, ¿sí? Yo creo que lo mejor, o sea, lo más
productivo es relacionarlo así con ciertos ejercicios, aunque sea básico, y ir llevándolo, como decís vos, a la práctica, porque fíjate, capaz que en media hora, 40 minutos de teoría, no quedó tan claro como en No, 2 ejercicios que charlamos en un minuto. Por lo menos a mí, claro. ¿no? Bueno, eso es un poco de lo que les decía por ahí que sucede con la materia en sí, que si uno se sienta a leerla, termina quedando como algo muy duro, o sea, es muy pesado, ¿sí? Y hoy viernes a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, la verdad que no da para sentarse a cada una de las diapositivas, empezar a desglosarla 20, 30 minutos cada una, ¿sí? Entonces, vamos con un repaso rápido, parte práctica, y bueno, generar un ida y vuelta, que fue lo que hicimos, y se los voy a dejar ahí como contenido para que lo tengan a disposición y lo puedan leer en el rato que ustedes tengan y que puedan. Bueno, y les dejo el foro para el fin de semana que viene, que podamos aprovecharlo en el rato que ustedes puedan. Voy a tratar de colgárselo en todo caso jueves o viernes, así de última, si tienen un rato en el mismo día de semana, le meten mano ahí, se meten. Y bueno, que lo aprovechemos porque hoy por hoy yo la mayor potencialidad que le veo a los campus, ¿sí? Es eso, el poder interactuar y generar ida y vuelta en base a experiencias que podemos llegar a vivir cada uno de nosotros como profesionales y que estamos en diferentes entornos. ¿Está bien? Así que, bueno, no quiero aburrirlos tantos. ¿Alguna duda? ¿Quieren que veamos algo más, que charlemos algo más? Si no, Ese, yo tengo una duda. sí. Cuando vos hablas de la cinemática y Sí, mencionaste como esto de la rotación interna, la rotación externa, ¿el sí. análisis termina siendo siempre tan analítico o también te permite analizar patrones globales de movimiento? Por ejemplo, tipo en una sentadilla o digo, el movimiento global en sí. Van a pasar las dos cosas. O sea, principalmente lo que va a suceder ahí es de acuerdo a ver, ¿cuál es el análisis puntual que vos querés tener? ¿Sí? O sea, si vos querés analizar el hombro, vos te vas a centrar en el hombro. ¿Sí? Ahora, si vos te vas a centrar en la cinemática del balanceo del brazo para poder rematar la pelota de vóley, ¿sí? Va a ser un análisis mucho más global. ¿Sí? Entonces vas a tener una mirada mucho más abierta y vas a tener en cuenta muchas cositas más. ¿Sí? Por ejemplo, en la sentadilla quizás sucede eso. Si vos hablas de una sentadilla, vas a tener como un análisis más global. Y quizás dentro de ese global vos querés tener un análisis un poco más analítico, entonces vas a ir, bueno, a ver cómo se comporta la rodilla, ¿sí? En ese caso, cinemáticamente, cómo se comporta. ¿Se va hacia adentro, no se va hacia adentro? ¿Genera una rotación o no rotación? ¿Sí? Esa es un poco la mirada que se podría darle, Meli. Así que bueno, eso es un poquito de lo que vamos a tirar para, para generar ida y vuelta de lo que podemos llegar a ver nosotros como profesionales, ¿sí? Y a tener en cuenta en cuanto a estos conceptos que podemos interiorizarnos un poquito a partir de esta materia. Y bueno, lo vamos a ir charlando dentro del campus y que cada uno por ahí, de acuerdo a cosas en específico, va a poder tener un poco más, una mirada un poco más profunda por lo que vive en el día a día. Ejemplo, el que está metido en vóley, la va a tener súper clara con el tema del hombro, ¿sí? Y quizás alguien que no está en tema, quizás no lo tiene tan presente, ¿sí? Y por ahí, no sé, algún kinesiólogo que se dedica a la rehabilitación de rodilla la va a tener muchísimo más clara que otra que se dedica a otro rubro, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito la búsqueda del aprovechamiento del campo, ¿no? Así que eso, Meli. ¿Alguien más? Bárbaro ese, gracias. De nada. ¿Alguien quiere aportar algo más? Si no, cerramos y bueno, seguimos en contacto. ¿Mm? Perfecto, Listo, ese. Fede. Nos vemos. Gracias. Dale. Chicos, Gracias. Listo, eso, nada más. gracias. Bueno,